Bueno, como vemos aquí, este objeto tiene una sombra y un reflejo. Así que bueno, vamos a empezar de nuevo. Para empezar la sombra empezaremos con un trazado. Haremos el trazado y después lo haremos un degradado y lo difuminaremos. Vale, entonces para empezar un trazado le doy a trazado nuevo y empiezo el trazado. Cojo la pluma y si entiendo que el foco me viene de aquí de luz, entonces la sombra me hará algo así. Así que vamos a empezar a hacer la sombra. Empezaremos desde aquí. Saco las palancas y más o menos por aquí. Sigo un poco, ¿veis? Pongo un manejador en la dirección de que me viene la cuerda y ahora tiro más o menos algo así. Tiro otro manejador y más o menos, como esto es tridimensional, la sombra más o menos vendrá por aquí, no acabará aquí, porque esto también proyecta sombra. Entonces, más o menos por aquí. Vale, yo lo que voy a hacer es puedo cerrar aquí la curva, la sombra, el trazado, pero voy a llevarlo hasta aquí, porque luego al difuminar, bueno, ya se lo veréis. Con Alt, aprieto Alt y solo muevo una palanca, ¿veis? Y pongo la palanca en dirección hacia el último nodo para cerrar ahora sí el trazado. Como vemos, el icono este del circulito me indica que vamos a cerrar el trazado y lo cierro. Vale, me ha quedado una curva y yo no quiero una curva, quiero que me quede una esquina. Y como hemos hecho aquí, selecciono este nodo y apretando Alt hago la forma. ¿Vale? Aquí se puede mejorar un poco. Vamos a intentar aquí. Para que me quede más curva. Una cosa así. Vale, ahora ya tenemos el trazado. Lo que yo hago en este momento es cojo este nodo y lo voy a traer un poco aquí. Lo voy a mover un poco. Porque al hacer el degradado, después le haremos un desenfoque gaussiano. Y para que nos sobre sombra, lo traemos un poco aquí y luego borraremos lo que sobra. Bueno, para que veáis un poco la diferencia, vamos a hacerlo así. Y luego lo haremos de la otra manera. Vale, una vez que tengo el trazado, lo convierto en selección. Y me vengo a la herramienta degradado, cojo y me aseguro de que acabe en transparente. Vale, yo ya tengo este color frontal. Coge el color frontal en las opciones de degradado. Estas vienen por defecto y esta que tiene el transparente viene por defecto, y esta que coge color frontal con color de fondo de la paleta de herramientas. Entonces cogeremos esta opción que es color frontal, que empieza en color frontal y acaba en transparente. Vale, ahora venimos a capas y creamos una capa nueva, que será donde hagamos el degradado. Entonces yo ahora cojo el degradado, arrastro y vemos aquí la línea y ya me ha hecho el degradado que acaba en transparente. Vale, si queremos dar un punto más, porque más o menos esto puede ser un poco más uniforme, me puedo venir aquí y añadir un degradado a este degradado que ya he hecho. Más o menos así, ¿veis? Y ya coge esto. Esta forma un poco más... aquí acaba
pero aquí sigue teniendo un poco aún de opacidad. Puedo darle un poco más, pero estamos aquí poniendo esto, entonces nos vendríamos un poco más a este punto, ¿veis? Y ya esto ya enseña demasiado opaco. Vale, el tema es ir jugando un poco y hasta que más o menos veáis un resultado en el que os sintáis cómodos y lo veáis correcto. Vale, ahora lo que vamos a deseleccionar antes de aplicar el filtro de desenfoque. ¿Por qué? Porque si aplicamos el filtro de desenfoque con la selección ahondada, veremos cómo el desenfoque no pasará de la selección. ¿Veis aquí? Esto, al estar esto seleccionado, le hace de tope a la selección y por mucho que yo desenfoque, no pasa de aquí. Entonces, aquí más o menos, cancelamos. Y ahora sí, deseleccionamos. ¿Veis? Tenemos más o menos la sombra ya en camino, pero vamos a difuminar un poco los bordes. Para ello vamos a ir a filtro, desenfoque gaussiano. Y ahora sí, ¿veis? Más le doy, más se difumina. Un poco menos como estaba, más o menos ya va a ir bien. Vale. ¿Veis? Ahora aquí no acaba, o bueno, en este caso sí, y aquí hay un poco de sombra. Entonces vamos a coger la goma y vamos a ver cómo está, vale, más o menos así. Y veis aquí que queda un poco de sombra y la borramos. Ahora lo suyo, las sombras suelen empezar un poco más afiladas y con la distancia se van alargando y difuminando más. Entonces aquí vamos a borrar un poco, nos acercamos y perfilamos un poco. ¿Veis? Ahora me he pasado un poco y queda un poco más falso. Vale, esto ya lo tendríamos este lado, que queda un poco más, al estar más cerca, queda un poco más perfilado que la distancia de aquí. Luego podemos seguir jugando, podemos añadir un poco más de sombra aquí, un poco más de oscuro, de manera que, por ejemplo, podemos añadir otra nueva capa y con otro nuevo trazado hacemos lo mismo, o simplemente, como veis aquí, tengo este trazado un poco más corto, podría hacer esto, el mismo procedimiento, o me vengo aquí y simplemente con el pincel le vamos a dar más tamaño y más, vamos a subir el nivel de, o sea, vamos a bajarle la dureza, que esté más blando, y aquí como estamos en otra capa, seguimos, pintamos un poco y luego lo que no nos gusta, vamos a la goma y damos más blandeza y borramos un poco a fin de que más o menos veamos un resultado. Podemos vale, esta sería una opción. Y otra opción sería, por ejemplo, quitamos aquí, venimos aquí a este trazado, le hemos hecho un trazado un poco más pequeño, o incluso este trazado, vamos a probar este a ver qué tal. Haremos la selección y haríamos otra capa y hacemos un degradado un poco menos.
Más o menos así. Ahora volvemos a darle desenfoque gaussiano. Y más o menos también. Y podríamos acabar con un punto de pincel aquí. Le bajaremos la opacidad. Vamos a bajar la opacidad, por ejemplo, para que quede un poco más sutil todo. Bajaremos un poco la opacidad. Y ya más o menos este sería un poco el resultado. Si acaso vemos que está un poco muy oscuro aquí, podemos bajarle la opacidad. Vale, otro punto importante de las sombras es que para que quede un poco más pegado al suelo, los objetos suelen generar una sombra como muy fina, muy pegada en la base. Entonces, para eso hacemos una capa nueva. Cogemos el pincel. Y ahora si hacemos menos, podemos subir la opacidad al pincel. Cogemos un color un punto más oscuro. Y vamos, lo que la hacemos muy pegada. A fin de que nos dé una opción más realista de que está pegado a la base. Esto nos sobra, lo borraremos. Y nos queda un punto. Entonces así nos da una sensación un poco más real. Podemos darle un punto más de opacidad, de oscuridad. Vamos a dar otra pasada. Más. Vale, más o menos ya nos queda un poco más asentado el objeto con esta pequeña base y nos da una sensación un poco más realista. Y ahora para acabar vamos a hacer el reflejo. Para ello es tan sencillo como venir. Vamos a duplicar esto. Vamos a... Lo que acabo de hacer es duplicarlo, arrastrando aquí, y lo he fusionado todo en una capa, porque total tampoco mediante control E o capa, combinar capas. Como ahora no tengo ninguna seleccionada, no me deja, pero es control E. Vale, esta la voy a bajar. La voy a quitar de aquí para que lo veáis. Y vale, para ello, aquí la veis. Ahora la veréis. Vale, la he duplicado. Ahora lo que quiero es poner la boca abajo. Y para ello la voy a mover. O bueno, voy a ir directamente para que lo veáis. Edición, transformar y voltear vertical.
¿vale? Ya la tengo y la bajo, ¿vale? Vale, ahora lo que haría sería, mediante la transformación libre, lo llevaría al sitio, lo deformaría un poco para crear un poco la sensación de reflejo. Para ello, control T y acordaros que apretando control de una esquina solo deformas la esquina y lo traería aquí. Y más o menos me queda un poco aquí, ¿vale? Me quedaría algo así. Si queremos seguir un poco lo que sería la perspectiva de lo que es el reflejo, a lo mejor podríamos traer esto un punto aquí y esto otro punto aquí. Vale. Aquí esto incluso un poco. Pero vamos, esto tampoco hay que preocuparse demasiado porque estará a una opacidad muy reducida y nos queda aún difuminar la parte de abajo, así que bueno, de momento lo dejaremos así. Y ahora sí le bajaremos la opacidad al, por ejemplo, al 20%. Vale, ahora ya más o menos lo tenemos. Como vimos, una técnica no invasiva para no romper o no destruir un poco esta capa, vimos un poco que lo hacíamos mediante una máscara de capa. Entonces, voy a hacer directamente la opción de máscara de capa. Voy a crear una máscara de capa. Vale, aquí la tengo. Acordaros, todo lo que se ve en blanco, es decir, ahora todo, como todo está en blanco, todo lo que haga aquí va a afectar, se va a ver. Todo lo que esté aquí en negro no afectará. Vale, entonces para ello lo que voy a hacer es, con el color negro voy a usar el degradado. Me aseguro que es la opción negro a transparente y entonces voy a darle degradado. Como aquí, ¿veis? Cuanto más doy, más. ¿Qué está pasando? Que solo vemos lo que está en blanco. ¿Veis? Solo vemos esta parte. Lo que está en negro no lo vemos. Las máscaras de capa funcionan así. Lo que hay en negro en la máscara, eso no se ve. Lo que hay en blanco en la capa significa que es lo que vamos a ver de la capa, de esta parte de aquí de la capa. Entonces, cuanto más negro haya, pues menos veré, es decir, desaparecerá, que es un poco lo que quiero. Entonces, vamos a seguir. Yo creo que un poco más no le va a pasar. Va a quedar un poco mejor. Vale, venimos desde aquí y vale, más o menos esto sería un poco como cómo conseguiríamos la sombra con el reflejo. Bueno, esto una vez acabado, selecciono todo y lo agrupo. Y ya tendría la sombra. Muy bien, pues esto es todo.